nuestra parashá, ya que hay muchas cosas muy interesantes en esta porción Vaishlach, pero sin duda creo que siempre algo que va a llamar más nuestra atención en el estudio de esta porción va a ser el encuentro que tuvo el patriarca Jacob con aquel ángel en el arroyo Jaboc, en donde pues después de este enfrentamiento, después de esta lucha, finalmente ya para amanecer, dice la Torá que el ángel le dijo al patriarca: déjame ir. Y el patriarca le dijo: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Y entonces viene este momento clave, este momento muy importante, donde el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Quieres que te bendiga? Pues dime, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: yo me llamo Jacob. Mi nombre es Jacob. Y entonces el ángel le dijo: ya no más. Ya no más. Ya no te llamarás Jacob. Israel será tu nombre. Entonces, esa parte es donde nos vamos a concentrar hoy, en esas palabras dichas por el Malach del Eterno, cuando le dijo: ya no te llamarás Jacob. Y es que esto, mis amados, nos habla de algo muy importante. El texto lo tenemos ahí en Génesis capítulo 32, verso 28. Ahí es donde tenemos nuestro texto. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Y dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel. Y le dijo la razón, le dijo: ¿por qué? Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Otras versiones dicen: y has prevalecido. Entonces vean cómo le dice: has luchado con Elohim y con los hombres. Esta lucha va en dos sentidos. Has luchado con Elohim y con los hombres. En otras palabras, has luchado, has mantenido una lucha con el mundo espiritual y con el mundo físico. Y has prevalecido. Hermanos, ciertamente la Escritura dice que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad, etc. Esto habla de que nuestra lucha es contra el mundo espiritual, pero el mundo espiritual también usa sus herramientas en el mundo físico. Y todo lo que nosotros nos pase en el mundo espiritual siempre repercute en el mundo físico. O sea, recuerde usted que el mundo espiritual y el mundo físico no es como que estén aislados el uno del otro, sino que hay una conexión. Y esa conexión la establece nada más y nada menos que la escalera de Jacob, es decir, el Mashiach. El Mashiach, aquel que es el único intercesor entre Dios y los hombres, es decir, el único que conecta el mundo espiritual con el mundo físico. Yeshua hace esa conexión de tal modo que él mismo dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que pase en el mundo físico tiene una repercusión en el mundo espiritual, y lo que ocurre en el mundo espiritual, por supuesto que tiene una repercusión también en el mundo físico. El ángel le dice al patriarca: tú has mantenido una lucha fuerte contra el mundo espiritual y también contra el mundo físico, y no te has rendido. Y eso tiene mucho mérito, el no rendirse. La semana pasada hablábamos precisamente de esa virtud del patriarca Jacob, esa capacidad de enfrentarse a lo peor y salir adelante.
Ahora, nos vamos a enfocar en el cambio de nombre. En el cambio de nombre que se lleva a cabo ahí, en este lugar que el patriarca posteriormente llamó Peniel. ¿Se acuerdan qué quiere decir Peniel? Como el rostro de Dios, ¿no? Así literalmente sería el rostro de Dios. Entonces, el patriarca le puso a ese lugar Peniel porque él dijo, aquí tuve una lucha y vi cara a cara a Elohim. Entonces sabemos que no vio a Elohim porque la escritura dice al Eterno nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre es quien le ha dado a conocer. Y si seguimos esa línea de interpretación, entonces a quien el patriarca vio ahí sería a Yeshua. Y con quien luchó fue con Yeshua. Pero bueno, hay muchas interpretaciones sobre eso, no nos vamos a meter en esos terrenos, pero sí en el cambio de nombre. Entonces vamos a considerar varias cosas. La primera cosa que vamos a considerar, mis hermanos, es que en primer lugar, esto que está pasando acá no es un ajuste al nombre solamente, porque estarán de acuerdo que en otros casos el Eterno les hizo algún ajuste a los nombres de algunas personas. Entonces, a Abraham, por ejemplo, dijo, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Básicamente el nombre era el mismo, solamente le hizo el Eterno un ajuste. Digamos, le agregó una letra. Lo mismo ocurrió con Sarai, esposa de Abraham, la cual el Eterno dijo, ya no vas a ser Sarai, ahora vas a ser Sara. Entonces, la base de estos nombres era la misma. La escritura también nos dice que por ahí más adelante Moisés le hizo un cambio al nombre de Oseas, porque se llamaba así, y le agregó una yud, y entonces ya se convirtió en Yehoshua, que se conoce como Josué. O sea, ahí también solamente se le hizo un ajuste, pero la base del nombre seguía siendo el mismo. En el caso del patriarca Jacob, no se le está haciendo un ajuste al nombre, hermanos, se está cambiando el nombre completamente. O sea, acá vemos nosotros que es para el patriarca un nombre completamente nuevo. O sea, esto nos habla de que el Eterno entonces quería para el patriarca un cambio radical, un cambio total. O sea, él no necesitaba nada más un ajuste, él necesitaba un cambio completo. Hablábamos de los patriarcas un poco la semana pasada y decíamos que en los tres grandes patriarcas, o de los tres grandes patriarcas, Jacob fue como que el más, o mejor dicho, el menos espiritual. O sea, él requería un cambio mucho mayor. O sea, no es lo mismo cuando si tú vas a llevar tu coche con el mecánico. Oye, es que trae una fallita aquí, mira, y que nada más le abre el cofre y ahí te apriete algo, un cablecito. Oh, mira, ya quedó. Oh, mira, ya, rápido, con un pequeño ajuste ya quedó. Y no es lo mismo que te diga, no sabes qué, me lo vas a tener que dejar bien por él como en 2 semanas. Oh, pues ¿qué tiene, verdad? No, le va a cambiar todo el motor. Bueno, el patriarca Jacob requería un cambio mucho más profundo que solamente un cambio de letra, que solamente un ajuste en su vida. Él necesitaba un cambio grande, un cambio radical, y el cambio de nombre, mis hermanos, nos indica precisamente eso. Ahora bien, fíjense, esto del cambio de nombre no ocurrió solamente una vez. Aquí, en la lucha con el ángel,
el ángel le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino que Israel será tu nombre. No fue la única vez. La Torah nos dice que después Jacob siguió su camino, pasó el encuentro con su hermano Esaú. Después de eso nos dice que se estableció en Siquem. Después de eso nos habla de lo que ocurrió con su hija Dina. Y después de todo lo que pasó con Dina, la Torah nos dice que el Eterno le dijo a Jacob, vete para Betel y ahí te vas a establecer. Y cuando el patriarca llegó a Betel, construyó un altar, purificó a su familia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que el Eterno le habló otra vez al patriarca en Betel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice la Torah en Génesis 35, versos 9 y 10. Dios se apareció a Jacob otra vez cuando vino de Padán Aram y lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Tu nombre es Jacob. Tu nombre no será llamado Jacob, sino Israel. Entonces, 2 veces te cambió el nombre, hermano. 2 veces. ¿Habían visto eso? Abraham no le dijo, el Eterno no le dijo 2 veces a Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, ahora vas a ser Abraham, ¿no? No pasó así, ni con Sara tampoco. Entonces, ¿por qué al patriarca Jacob fue necesario decirle 2 veces? Todo pareciera indicar que desde el encuentro de Jacob con el ángel en Peniel y hasta lo ocurrido con Dina en Siquem, las cosas no andaban muy bien. Y probablemente las cosas no andaban muy bien porque el patriarca quizás no había entendido. Quizás no estaba poniendo todo de su parte. Quizás no se la estaba creyendo que ella no se llamaba Jacob, que él era Israel. Y por eso el Eterno considera necesario aparecer otra vez y por una segunda vez decirle, hey, aquí va otra vez, tú ya no te llamas Jacob, tu nombre ahora es Israel. 2 veces entonces. En tercer lugar, y esto es lo más llamativo de todo este asunto, es lo que más puede como despertar cierta controversia, porque mis hermanos, después de que el Eterno le dice 2 veces que su nombre ya no va a ser Jacob, ¿qué sucede? La Torah lo sigue llamando Jacob. Dios mismo, después de que le dijo 2 veces, tu nombre ya no es Jacob, el Eterno mismo lo sigue llamando Jacob. Usted y yo, ¿cómo nos referimos más al patriarca? Sinceramente. Jacob, ¿verdad? Casi no le decimos Israel. O sea, como que no entendemos que ya no se llama Jacob. O sea, le seguimos diciendo Jacob, incluso cuando elevamos plegaria. ¿Verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta ahí le decimos Jacob. Bueno, en cualquier sidur que ustedes lean, cualquier sidur, el sidur es el libro de los rezos, el libro de los rezos sagrados de los judíos. Cualquier sidur que ustedes agarren, ningún sidur va a decir, oh Dios de Abraham, Isaac e Israel. Ninguno. Todos dicen Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué si el Eterno le cambió el nombre, hermano? ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces el Eterno le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Entonces, ¿por qué todos le seguimos diciendo Jacob? ¿Cómo es posible que esto pase? Y ahí dijimos, aún el Eterno mismo le sigue diciendo Jacob. Bueno, mire, hay quienes al respecto de este asunto, hay quienes sugieren
que esto de la frase tu nombre ya no será Jacob implica tu nombre no será solo Jacob, sino que también tendrás otro nombre. Entonces, esto es una interpretación. Hay quienes dicen, este asunto se resuelve así. O sea, el Eterno lo que realmente le dijo es, ahora, aparte de Jacob, también te vas a llamar Israel. Entonces, como Jacob, Israel. Y de esa manera, algunos sabios resuelven el dilema, ¿no? Resuelven el asunto de por qué se le sigue diciendo Jacob. Digamos que esto suena bien. Se oye bien, es ingenioso. Yo tengo dos nombres, varios de ustedes tienen dos nombres, ¿no? ¿Cuántos tienen dos nombres? A ver. La mayoría. Algunos pocos nada más tienen uno, pero la mayoría tenemos dos nombres, ¿verdad? Pero también es cierto que la mayoría que tenemos dos nombres casi siempre nada más nos llaman por uno. Es muy raro que nos llamen por los dos nombres. Y yo siempre digo, nada más cuando se enojan con uno, ahí es cuando te dicen por los dos nombres. O sea, a mí si alguien me dice, a ver, Saúl Abelardo, no, pues, está enojado. No me dicen por los dos nombres. Entonces, suena bien, pero realmente, pues, como que muchos no creen que eso sea el sentido de la frase, ya no te llamarás Jacob. O sea, son pocos los que realmente tienen esa opinión, es poco aceptada. Hay otros intérpretes que dicen que esta frase, lo que realmente quiso decir, y ya parecemos voceros de política, ¿no? No, lo que realmente quiso decir es que en la era mesiánica, es decir, cuando el reino de Dios se establezca en la tierra, entonces su nombre ya no será Jacob. Eso también es complicado, porque si así fuera, entonces pues nunca le llamarían Israel hasta que llegara el reino. Y la cosa es que sí se le dice Israel. De hecho, inmediatamente después de que el Malach le dice la primera vez, Israel será tu nombre, vemos que la Torah lo empieza a llamar Israel. Pero luego lo empieza a llamar Jacob otra vez. Y luego de pronto otra vez lo llama Israel. Y así va a ser. Entonces, digamos que ninguna de estas interpretaciones son muy claras. O ninguna de estas interpretaciones es totalmente aceptables en cuanto a tratar de entender esa frase de ya no te llamarás Jacob. Ahora, esto, mis hermanos, entonces, ¿qué es o de qué se trata? Tenemos que decir que es uno de los muchos misterios que rodean el carácter de Jacob y su relación con su hermano Esaú. Porque sinceramente, este tema de Jacob y el cambio de nombre, y este tema de Jacob con su hermano Esaú, es un gran misterio. Y mire qué tamaño de misterio y qué complicado es y qué difícil entender las historias entre Jacob y Esaú, que si ustedes se ponen a investigar, sobre todo en las fuentes judías, ustedes se van a encontrar que existen una gran cantidad de distintas interpretaciones. Es decir, una gran cantidad de midrashim que han dado distintos sabios a través de todos los tiempos, hombres que realmente han querido y han dedicado mucho esfuerzo a tratar de entender y a tratar de interpretar estos misterios acerca de Jacob y de Esaú. Se han dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas, pero a fuerza de ser sinceros,
tenemos que decir que eso sigue siendo un misterio. O sea, lo que ocurre entre Jacob y Esaú es un misterio. Sin embargo, nosotros vamos a darle un enfoque hoy fundamentados también sobre el hecho de la conexión que había entre estos dos varones, ya que la Torá nos dice que ellos eran mellizos. Y ustedes saben que dicen por ahí que entre mellizos siempre hay una conexión muy, muy estrecha, de tal modo que incluso algunos aseguran que los mellizos, aunque estén lejos el uno del otro, pueden sentir, pueden percibir las emociones del otro. O sea, si su hermano, aunque esté lejos, pues su hermano está triste, el otro, sin tener por qué, se pone triste. Que hay una conexión espiritual muy fuerte entre ellos. Y esa conexión entre Jacob y Esaú hay que tomarla en cuenta. O sea, el hecho de que ellos fueran mellizos es algo muy importante. Su relación es uno de los casos clásicos de este tipo de hermanos. Y la clave para entender su historia es lo que cierto personaje llamado René Girard llamó el deseo mimético. El deseo mimético. ¿Qué quiere decir esto? Es el deseo de tener lo que otro tiene porque lo tiene. En definitiva, esto es el deseo de ser otra persona. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez ustedes han sentido ese deseo de ser otra persona? ¿Sí? Bueno, eso es precisamente lo que significa el nombre de Jacob. O sea, este anhelo, este deseo de ser otra persona es algo que está íntimamente ligado al nombre de Jacob. Ya que este es el nombre que le dieron. ¿Por qué? Porque cuando nacieron estos mellizos, dice la Torá, nació primero Esaú, pero Jacob venía como hermano, agarrado del talón de su hermano. Se venía bien agarrado del talón de su hermano Esaú. Y eso fue una constante en la vida de Jacob. La Torá nos relata varias cosas que ya vimos. Una de ellas fue precisamente cuando la Torá nos dice que Jacob compra la primogenitura de Esaú. Entonces vemos otra vez esto. Desde que nace, vemos a Jacob jalando el talón a su hermano. Dicen como queriendo nacer primero, es decir, queriendo él tener el lugar de Esaú. Luego, pues le compra la primogenitura. Luego se vistió como él. Se puso la ropa de Esaú. A petición de su madre, Jacob recibió las bendiciones que eran de su hermano Esaú. Y todavía más cuando su padre Isaac le preguntó: ¿quién eres tú, hijo mío? ¿Cómo respondió Jacob? Yo soy Esaú, tu primogénito. En todos estos eventos, lo que nosotros podemos apreciar es ese deseo de Jacob por ser Esaú. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, Jacob quiere ser Esaú. Él quiere ser su hermano. Entonces, Jacob era el hombre que quería ser Esaú. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jacob anhelaba tanto ser Esaú? Algunos dicen es que Esaú tenía algo que Jacob no tenía. ¿Qué era esto?
el amor de su padre. Porque la Torah dice, ¿no? Es algo que la Torah dice, que Isaac amaba a Esaú y que Rivka amaba a Jacob. Buscaba quien tenía su hijo. Pero Jacob deseaba ser amado por su padre, así como Isaac amaba a Esaú. Entonces, ese era su principal deseo. Y eso era lo que lo motivaba, lo que lo llevó en distintas ocasiones a querer ocupar el lugar de Esaú o querer ser Esaú, por conseguir o por tener el amor de su padre. Bueno, eso precisamente es lo que el ángel estaba cambiando aquella noche allí en el arroyo Jaboc. Todo esto debía de cambiar en aquella lucha. La explicación que se le da a Jacob fue: porque has luchado con lo divino y con el hombre y has prevalecido. Mi hermano, esto también hay que verlo en otro sentido, porque cuando nosotros vamos a la raíz del nombre Israel, porque ya vimos, Jacob es el que suplanta, el que quiere ser otra persona. Eso es Jacob. Pero el nombre Israel, si nosotros lo analizamos en su raíz, si analizamos el significado de esta palabra, nos vamos a encontrar que hay una raíz ahí que es Sar, que significa príncipe, que significa realeza, y Ashar, que significa recto. Entonces ahí tenemos que dentro de las raíces del nombre Israel tenemos la palabra realeza o príncipe y tenemos la palabra recto o rectitud. En ese sentido, Israel sería un príncipe o alguien de la realeza que camina en rectitud. Y estos conceptos son totalmente opuestos al nombre de Jacob. Que Jacob viene de Aquel. Recuerda, la palabra hebrea para talón es Aquel. Entonces nació agarrado del talón, Aquel, por eso le pusieron Jacob. Es el que se agarra del talón. En otras palabras, Jacob también puede ser explicado ese nombre como el que vive a la sombra de otro, o el que se cuelga, ¿no? El que se cuelga de otra persona. O sea, alguien que no tiene una personalidad propia, sino que pretende vivir la vida de otro. Eso es Jacob. El nombre Israel es totalmente opuesto, totalmente distinto. Entonces, cuando el ángel le cambia el nombre, lo que está haciendo es tratando de quitarle a Jacob esa maldición de querer ser como su hermano, o de querer ser su hermano Esaú. ¿Cómo debemos entender entonces la expresión ya no te llamarás Jacob? Más allá de verlo, mis hermanos, como una declaración, debemos verlo y tratar de entenderlo como un pedido, como un desafío, como una invitación, como un llamado, si usted quiere. No leerlo como tu nombre ya no será Jacob sino Israel. En cambio, leer allí que tu nombre ya no sea Jacob sino Israel. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo cambia? En lugar de que digamos tu nombre ya no será Jacob sino Israel, que nosotros digamos que tu nombre ya no sea Jacob. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, la diferencia importante es
que si lo ves como una declaración, le dejas todo a la declaración. Y crees que porque Dios lo dijo, esto ya es un hecho. Y tú no tienes que hacer nada. En cambio, si lo ves de la otra manera, que tu nombre ya no sea Jacob, esto te reta a ti a hacer algo. Entonces, ¿se da cuenta? Hay muchísima gente que en su relación con Dios se agarra de las declaraciones de Dios y quiere ver siempre la palabra de Dios así, como una declaración, como una fórmula mágica, como que Dios dice esto y yo lo creo y así va a ser, y yo aquí me espero a que pase y no tengo que hacer nada, ya Dios dijo y así va a ser. ¿En serio? Así va a ser, y tú no tienes que hacer nada, y tú no tienes que mover ni un solo dedo. No creo que es así. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, lo entendemos, que tu nombre ya no sea Jacob, sino Israel. Esto más bien significa actúa de forma tal que la gente te llame de esta manera. Si yo te doy un cambio de nombre, hazlo valer. Hazlo valer, que ya nadie te ande diciendo Jacob. ¿Cómo vas a cambiar eso? Bueno, sé un príncipe, compórtate como un príncipe, compórtate como alguien de la realeza, vive una vida recta, es decir, sé tú mismo, cumple con tu llamado. Yo te he elegido, yo te he dado un nombre, yo te formé para que tú cumplas con un propósito, pero para eso tienes que ser tú mismo. No tienes que andar imitando a otra persona. No tienes que andar deseando lo que otra persona tiene. No tienes que comportarte como alguien más. Tienes que comportarte como tú. Como yo te llamé, como yo te diseñé, como yo te hice, como yo te he enseñado. Y ese es el concepto de Israel. Y esa es la diferencia con Jacob. ¿Qué pasaba entonces con Jacob? ¿Por qué el Eterno le seguía diciendo Jacob? ¿Por qué la Torá lo sigue llamando Jacob? ¿Por qué nosotros le seguimos llamando Jacob? Hermano, Jacob muchas veces tuvo miedo porque no estaba seguro de quién era él. Pero Jacob no tenía clara su identidad. El patriarca Jacob no estaba seguro de quién quería ser él. No se decidía si ser él mismo o ser su hermano. Y como siempre tenía esa lucha, es por eso que el Eterno le dijo 2 veces: tu nombre ya no va a ser Jacob, sino Israel. Cuando tengas miedo, cuando no estés seguro de quién eres, ahí vas a ser Jacob. En cambio, cuando seas fuerte, siendo tú mismo, serás Israel. Y esto ya lo hemos hablado. Lo comentábamos incluso la semana pasada. Aplicado al pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel se le aplicó el mismo criterio. El pueblo de Israel es llamado Israel, pero también es llamado Jacob. ¿Cuándo es llamado Jacob? Cuando es inseguro, cuando tiene miedo, cuando no sabe qué quiere hacer, cuando duda del poder de Dios, cuando duda de su llamado. Entonces es llamado Jacob. Cuando el pueblo realmente está bien cimentado en su fe y cree en las promesas del Eterno y se comporta como el pueblo de Dios que es, entonces es llamado Israel.
Esto aplica no solamente al patriarca, sino aplica al pueblo elegido. Esto marcó no solamente la vida del patriarca, sino la vida del pueblo de Israel. Y recordemos que nosotros somos Israel. Entonces la pregunta es, ¿vamos a ser Israel? ¿O mostraremos para nuestra vergüenza que todavía no hemos salido del nombre de Jacob, la persona que quiso ser otra persona? La historia, hermano, nos muestra que el pueblo de Israel tuvo ese gran problema y quizás lo sigue teniendo y lo seguimos teniendo. El pueblo de Israel veía a otros pueblos, veía a otras naciones y quería ser como ellos. Seguramente el pueblo de Israel en Egipto, siendo esclavo, querían ser como los egipcios en el tema de la libertad, en el tema del poder, en el tema de todo lo que tenían. Y ahí, digamos, se entiende hasta cierto punto. Se entiende. Pero una vez que ellos son puestos en libertad por el Eterno, una vez que ellos son llevados a su tierra, una vez que ellos se establecen en la tierra de Canaán, reconocidos y temidos como un pueblo poderoso, como el pueblo del Eterno, Israel quiso ser como las naciones. En la época del profeta Samuel, la escritura dice que en cierta ocasión llegaron los líderes del pueblo de Israel con el profeta y le dijeron: Samuel, queremos tener un rey porque todos los pueblos, todas las naciones tienen un rey y nosotros también queremos tener un rey. ¿Y se acuerdan ustedes cuál fue la reacción del profeta? El profeta se escandalizó, se molestó, se enojó. Porque el profeta sí entendía: oye, ¿cómo que un rey? Pues si ustedes tienen un rey. ¿Qué no han entendido quién es el rey aquí? Pero el profeta pues va con el Eterno, el Señor. ¿Cómo ves estos insensatos que dicen que quieren un rey? Que, no, yo estoy bien enojado. Y el Eterno le dice: ya, tranquilo, ni te des tanta importancia, que la cosa no es contigo. La cosa es conmigo. A mí es el que me están desechando. A mí es el que ya no quieren como rey. Pero está bien, quieren un rey, le vamos a dar un rey. ¿Y a dónde llevó eso, hermano? Puras tragedias. Y el Eterno le dijo: después van a andar llorando. Pero bueno, pues es lo que ellos quieren. O sea, el pueblo de Israel siempre ha deseado ser como las naciones, como el mundo. Hay un texto en el libro del profeta Ezequiel donde también reafirma eso, de que Israel siempre ha tenido ese problema de querer ser como las naciones del mundo, de no entender que tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo elegido, tú eres un pueblo diferente. Tú no tienes que ser como los demás ni comportarte como los demás. Eso es lo que tienes que entender, eso es lo que te tienes que meter en tu cabeza, de que no tienes que imitar en nada al mundo. Tú fuiste llamado y fuiste creado y formado para ser diferente, para ser luz a las naciones. Pero el pueblo de Israel, a través de la historia, no entendía eso. Y siempre, una y otra vez, caía en estos problemas, al grado de no solamente caer en el tema de tener un rey, sino después también adoptó costumbres. Cuando el Eterno le dijo: cuando entres en la tierra de Canaán, no dejes a nadie ahí. ¿Se acuerdan por qué el Eterno les advirtió que no quería que ellos vivieran con otra gente? Que el Eterno le dijo: luego ustedes
verdad. La sabiduría de nuestro país dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y es verdad. Hay un poeta por ahí que dijo: existen aves que cruzan el pantano y no se manchan. Pues no le crean tanto. Mejor no cruces el pantano. ¿Para qué vas a andar cruzando el pantano? ¿Para qué te arriesgas? Mejor sácale la vuelta. Mejor aléjate del pantano. Y así no te vas a manchar. Israel tenía que ser luz. Israel tenía que ser distinto. Pero una y otra vez el pueblo de Israel, mis hermanos, cayó en este problema de querer ser otra persona. ¿Qué decir de los exilios? En el exilio que vivió la casa de Judá en Babilonia, 70 años. En esos 70 años, hermano, pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Mire, hasta el día de hoy tenemos el calendario hebreo. Tenemos el calendario hebreo. ¿Cómo se llaman los meses del calendario hebreo? Hay varios ahí con unos nombrecitos que hay en el cargo, ¿no? Tamuz, imagínate. Tamuz se llama un mes, Tamuz. Y nos quejamos acá de que no, que los días de la semana son puros nombres idólatras. Que el Sunday en inglés, ¿verdad? El día del sol, que el martes, que el miércoles, que todos son nombres paganos y que, bueno, ¿qué tal los meses del calendario hebreo? Hay varios ahí con unos nombres que, pues, dejémoslo mejor en el primer mes, segundo mes, tercer mes, porque con los nombres, pero ¿sabe de dónde vinieron esos nombres? De Babilonia, del exilio, porque cuando regresaron del exilio ya habían aprendido algunas mañas, ¿verdad? Ya habían aprendido cosas, ya se habían contaminado, ya no era igual. También de los egipcios y demás. ¿De dónde salió lo del becerro de oro? ¿Dónde aprendieron esas cosas? Hechicerías, ¿de dónde lo sacaron? De Egipto. De Egipto, de ahí lo sacaron. Sus hermanos, definitivamente cuando tú te juntas, te involucras mucho con el mundo, algo se te va a pegar. Algo se te va a pegar. Y eso era lo que pasaba con Jacob, que no se decidía a ser Israel. Seguía obstinado a ser Esaú, a ser otra persona que el Eterno no quería que fuera. En el tiempo de la lucha contra los griegos, que justamente está llegando ya los días de Hanukkah, en los días de la lucha con los griegos, hermano, es la famosa helenización. Entonces, ¿cuántos judíos no se helenizaron? Decidieron dejar atrás su identidad judía para helenizarse, es decir, para adoptar las prácticas y costumbres y hábitos de los griegos. En este exilio, el más grande de todos, desde el año 70 y hasta nuestros días, hay muchísimo pueblo del Eterno que perdió completamente su identidad, pero completamente. Nosotros hoy estamos en el camino de regreso. Bendito sea el Eterno por eso. Y por eso nos representa tanta dificultad. Porque, hermano, estamos nosotros luchando, estamos teniendo la misma lucha, el mismo conflicto que tuvo Jacob. Y luchamos entre esos dos pensamientos. Por un lado, queremos seguir siendo Esaú. Queremos seguir imitando Esaú. Queremos seguir formando parte del mundo. Queremos seguir practicando todavía las cosas del mundo.
cuando el Eterno nos está mostrando otro camino. Y seguimos en la lucha. Hay muchos pequeños detalles que aún están ahí en nosotros, con los que estamos batallando en el día con día. Estamos aprendiendo el camino, sí hemos aprendido muchas cosas, hemos entendido muchas otras, pero no terminamos todavía de dar el estirón final. O sea, no nos decidimos a ser Israel con todas las letras, con todo lo que implica ser Israel. Tenemos a Jacob bien agarrado en nosotros, en nuestras almas. Y no terminamos de vencer. En muchas cosas, mi hermano, en muchos detalles. Algunas cosas pueden ser consideradas menores, otras mayores, porque los mandamientos son así. Hay mandamientos grandes, hay mandamientos pequeños. Pero todo se reduce a eso, a los mandamientos. Y a pesar de que hemos entendido algunos mandamientos, todavía nos jala, todavía nos pesa el mundo. A veces en aspectos tan simples, lo voy a decir de esta manera, no tan simples como la comida. Porque digo, es algo simple, ¿no le parece? Sencillo. En teoría. Sencillo. Comer kosher. Ahí está. La Torah dice que el Eterno quiere que comamos kosher. Pero el Eterno dice, esto es alimento, esto no es alimento. Esto puedes comer, esto no puedes comer. Y digo simple porque es algo del día a día. Entonces las cosas del día a día como que son más fáciles de empezar a vivirlas, a practicarlas, porque se viven todos los días. Pero ¿cuántos de nosotros todavía seguimos batallando con estas cuestiones? ¿Cuántos de nosotros todavía no nos decidimos a ser Israel en ese aspecto? ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, quiero ser Jacob por un ratito y déjame comer una pizza de pepperoni bien sabrosa? Lo digo porque el pepperoni sí saben que es poquito, ¿verdad? No sabía. Bueno, ahí se las paso. Todavía nos cuesta. Nos cuesta ser Israel. Y decidimos, bueno, ahorita voy a ser Jacob porque no voy a comprar esto, voy a comer esto. Y es algo sencillo. Pero hay otras cosas todavía más grandes, más importantes. Usted sabe todas las cosas, todas las filosofías y todas las ideas que están llenando el mundo hoy en día. ¿Cómo está de cambiado el mundo? Quizás los que son más o menos de mi edad, y si no ven mucho las redes sociales, los medios, a lo mejor no están muy enterados, hermanos, pero el mundo ha cambiado mucho. Y las ideas de hoy en día los jóvenes son de veras algo alarmante. Pero alarmante en serio. La filosofía, la forma de ver las cosas, la forma de ver, por ejemplo, las relaciones de parejas. El cómo hoy los jóvenes vislumbran el tema del matrimonio. El cómo hoy razonan el tema de tener hijos. Oiga, es increíble. Increíble todo cómo el mundo se está manejando hoy en día. El modelo original está destruido completamente. Pareciera que a nadie le importa. Pero ¿a quién le tiene que importar? Pues a los que nos decimos creyentes, a los que nos decimos ser o estar en una relación de pacto con el Dios de la Biblia. A nosotros nos debe de importar.
derrota. Y como siempre lo digo, somos los encargados de defender el honor del cielo en todas estas cosas. Pero mientras no nos decidamos a ser Israel, mientras no nos decidamos a dejar atrás el nombre de Jacob, hermano, esto no va a pasar. Por eso la pregunta, ¿vamos a ser Israel? ¿O nos vamos a seguir conformando con ser Jacob y con querer vivir la vida de otra persona? Como alguien del mundo. Porque alguien del mundo se comporta como alguien del mundo. Pero la Escritura dice, nosotros no somos del mundo. Dijo nuestro Santo Maestro, nosotros no somos del mundo. Somos peregrinos, estamos de paso acá. Estamos acá por necesidad, o estamos acá en consecuencia de los pecados de nuestros padres, como lo quiera ver. Estamos en el exilio porque pues así nos tocó. Pero eso no quiere decir que vivamos y seamos como la gente del mundo. El nombre de Israel, mis amados hermanos, es algo que es un desafío. Está ahí, está a nuestra disposición, pero hay que ganárselo. Hay que trabajarlo. Hay que llevar a cabo acciones. Es un privilegio, pero hay que luchar por él. Por eso Israel es el que vence. Y uno que vence es alguien que lucha. Es alguien que batalla. No es alguien que nada más agarra algo como un regalo, sino que luchas, batallas y vences. Y de eso es de lo que se trata. ¿Qué opinan entonces? ¿Vamos a ser Israel? ¿Quién quiere realmente ser Israel? ¿A quién le gustaría hoy decir, hermano, yo sí le entro, yo de veras ya quiero ser Israel, ya no quiero ser Jacob? Ya no quiero ser Jacob, ya no quiero vivir en la derrota, ya no quiero vivir en la vergüenza de ser Jacob, quiero vivir como un vencedor. Quiero vivir como alguien que realmente le agrade al Eterno. Ya no quiero vivir imitando las modas del mundo y comportándome como el mundo. Quiero ser un verdadero israelita. Mi hermano, mi hermana, si esa es realmente tu convicción, vamos a orar al Eterno. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Y ahí donde tú estás, ahí en tu lugar, ahí tú dile al Eterno con tus palabras acerca de esto. Pero recuerda que esto no es algo que el Eterno va a hacer por ti, esto es algo que tú tienes que hacer. El Eterno ya hizo lo que a Él le correspondía hacer. El Eterno envió a su Hijo a morir por nosotros. El Eterno ya nos hizo un llamado, el Eterno ya nos mostró su palabra, su verdad. Nos ha hecho llegar su palabra en nuestro propio idioma, nos ha dado a conocer sus planes, nos ha dado a conocer sus propósitos. El Eterno ya te ha dicho lo que quiere para ti. Esto quiere decir que acá solamente falta tu parte y mi parte. Solamente falta que nosotros nos decidamos a hacer lo que nos toca hacer. Hacer la diferencia. A dejar de estar en la oscuridad, a convertirnos en la luz verdadera que alumbre a las naciones y que podamos ayudar a otros. Díselo al Señor ahí en tus palabras, díselo en oración, haz un compromiso con el Eterno en este día de Shabbat. Comprométete con Él y dile, Padre, yo quiero realmente ser Israel, yo voy a ser Israel, yo tomo hoy la decisión de ser Israel y voy a comenzar a hacer la diferencia. Padre, sé que no he hecho las cosas bien hasta hoy, pero me voy a corregir. Padre, yo hago compromiso de empezar a corregirme en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en los pequeños mandamientos, hasta llegar a los más grandes mandamientos. Padre, quiero servirte, quiero obedecerte y voy a hacerlo.
Padre, me decido hoy andar en tus caminos, a cumplir con tus propósitos, empezar a vivir como un vencedor, como parte de Israel. Que el Eterno escuche nuestra plegaria, que el Eterno escuche nuestro compromiso y que hagamos valer, mis amados hermanos, ese compromiso. Que no sean solamente palabras, que no sea un momento de emoción, sino que sea un compromiso real y palpable de aquí en adelante. Beshem Yeshua HaMashiach, elevamos estas plegarias y las entregamos a ti, Padre eterno. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom, que el Padre eterno de veras nos conceda a cada uno el hacer los cambios pertinentes que tenemos que seguir haciendo, porque aún nos queda mucho, pero mucho camino por recorrer. Nadie, absolutamente nadie es perfecto, pero aquí lo importante es que sigamos avanzando, que sigamos corrigiendo en el día a día. No tenemos que ver a nadie más, no tenemos que juzgar a nadie más. Bastante tenemos con nuestra propia vida, bastante que hacer tenemos nosotros, y si vamos a voltear a ver a alguien, que sea para ayudarlo, que sea para tenderle una mano, ¿verdad? No para juzgar, no para señalar, no para decir, tú lo estás haciendo mal, no, sino si yo veo que alguien necesita y si esa persona quiere y me acepta la ayuda, pues le tiendo una mano y seguimos juntos. De eso es de lo que se trata. Pero de otra manera, bastante trabajo tenemos cada uno con nuestra propia vida. Hay mucho que corregir, hay mucho todavía que hacer. No estamos ni siquiera, creo yo, a una milésima parte de lo que el Señor espera de nosotros en nuestro compromiso que hemos hecho con Él. Amén. Shabbat Shalom, bendiciones a los hermanos que están a la distancia también. Que el Eterno les bendiga mucho y que igual que a nosotros, a ustedes también les ayude y les socorra en todo lo que es esta toma de decisiones de cara a los tiempos finales. Shabbat Shalom.